Los efectos especiales de Té Tío cada día mejores. Queridos amigos, debimos salir el lunes, estamos saliendo hoy jueves. Un gran saludo a todos. Es así, avatares de la existencia, cosas curiosas, movimientos del destino nos impidieron estar el lunes, pero aquí estamos. Soy José Manuel Rodríguez Canales, este es Té Tíos y está conmigo don César Sánchez y Picoy. Bien, habíamos decidido un tema más de análisis, ¿no? Porque ya hace un buen rato, desde el 6 de octubre, no, antes, ¿no? ¿Desde el golpe? Sí. Desde el 30 de septiembre. Desde el 30 de septiembre estamos revolcados de noticias, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado casi una quincena. Casi una quincena. Un poco más de una Y quincena. no hay día en que esto exprese polarizaciones, adjetivaciones. Todos nos hemos vuelto constitucionalistas truchos. Y, en fin, es para mí una especie de gran hervidero de pasiones que nos permite reflexionar sobre algo, ¿no? Esto se va a llamar vicios y virtudes de los peruanos. Abra usted la cancha, mi querido amigo. Nos hemos conocido más, creo, en estos días. Pero hemos conocido especialmente a ciertos sectores... O constatado. O constatado, ¿no? O confirmado, ¿no? Ciertas características de ciertos sectores de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hemos visto cómo en el primer momento, ¿tú te acuerdas cuando estábamos aquí en esta casa escuchando el mensaje, el mero momento del golpe, y cómo las primeras reacciones eran críticas? Claro, de muchos juristas. De muchos juristas. De derechas, y de parecía izquierdas, que había una... Y cuando todavía no había encuestas, y cuando todavía la posición de Vizcarra no era estable... Cuando todavía no estaba la foto con los militares. Exacto, cuando todavía no estaba la foto de los militares. Había mucha gente que pensaba. Es decir, que iba a conocer las cosas por sus causas, desapasionadamente. Sí. Pero cuando ya empiezan a salir las encuestas, las fotos con los militares, cuando ya se empieza a estabilizar el régimen, mucha gente recurre a los principios del marxismo, pero no del marxismo de Marx, sino de Groucho, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase de Groucho? Estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. ¿Ese es Groucho Marx? Porque yo lo había escuchado citada por Woody Allen. No, ese es Woody Allen citando a Groucho Marx. Okay, yeah. Pero el original es Groucho Marx, que es el firme. Claro. Pero ¿qué ocurre? Lo que caracteriza a los seres humanos es el conocimiento por causas, ¿no? La capacidad de poder ir a las esencias de las cosas, de poder hacer ciencia, que es precisamente el conocimiento de las causas. En cambio, los animales conocen con naturalidad y por apetitos sensibles. Los animales se huelen, ¿no es cierto? Sí. Y dicen, este es de los míos, entonces aquí estoy. ¿Y qué ocurre? A veces parece en el Perú que los liderazgos académicos, muchos politólogos, muchos comentaristas de televisión que supuestamente se venden como personas que han leído algo y de altas calidades intelectuales, lo que hacen es simplemente ver lo que hacen sus referentes prestigiosos y seguirlo críticamente. Claro, va primero la pasión y después la racionalización. Después la racionalización. Entonces dicen, esta es la consigna de mi gente, así huelen mis perros. Entonces tengo que actuar en consecuencia. Así huelen los de mi jauría, me reconozco en el olor de mi jauría. Entonces, a partir de ahí busco razones. Ya, pero tratemos... Sí. Y eso tiene que ver, yo creo, con un vicio nacional que es el amiguismo. Sí. Que es el amiguismo. Sí. O el familiarismo. El familiarismo. Fukuyama tiene un librito que se llama La Gran Revolución, me parece, una cosa así. El familiarismo de Latinoamérica es un vicio muy orientado a la corrupción. Claro. Los hermanitos famosos del Poder Judicial, ¿no? Es decir, claro. Aquí somos la gente decente, pues hermano. Claro. Yo confío, tú confías. No hay papeles entre nosotros, claro. como en la mafia. Y además... Escupitajo en la palma. Claro, y ahí se aplica esa frase famosa atribuida a Manuel Odría, pero que es una frase universal en América Latina, que es: a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. La ley, claro. ¿Y qué ocurre? Ahora pero eso es francés, ¿no? Yo no sé. Pero huele a Maquiavelo, pero yo creo que, bueno, Maquiavelo, como buen personaje de la decadencia del Renacimiento italiano, sí, que fue un proceso de decadencia en muchos aspectos morales, evidentemente lo hubiera utilizado como todo, pero yo creo que eso es más vivido en el mundo hispanoamericano. Okay.
Porque ¿qué ocurre? Ahora Vizcarra, por ejemplo, está aplicando eso, de a mis amigos todo, a mis enemigos la ley, porque él se permite a sí mismo amplias interpretaciones constitucionales. Sí, claro. Pero si es que en una causa Sí, tiene disputada... 27 procesos en la fiscalía. Por supuesto. Pero si es Sí. si es que él se permite a sí mismo amplios procesos, se permite amplias interpretaciones constitucionales y amplias irregularidades constitucionales, en cambio, le cuela el moscardón a Pedro Laechea por, en un caso contencioso sobre si es o no presidente del Congreso, haber presentado la moción al Tribunal Constitucional con el título de presidente del Congreso. Claro. Entonces, eso sí es una infracción, eso sí es una usurpación, cuando es un tema bastante disputado y bastante dudoso. En cambio, él sí se permite cosas más amplias, ¿no? Entonces, Sí. Ahora, Vizcarra es el actor ahora, pero, a ver, no fue Fujimori en su momento claro, con la interpretación auténtica. O sea, en realidad, es que es interesante, creo yo, el planteamiento de hablar del Perú, de cómo somos realmente. claro, ¿no? Y tal vez sería interesante mirar qué actores están en este juego, ¿no? Porque tú tienes, evidentemente Vizcarra no es solo. claro, Y cuando tú ves, cuando ocurre algo, ¿quién es el que se alegra? Ese algún interés tendrá, por lo menos lo suponen, lógicamente. claro. Toda la izquierda salta en un pie, ¿no? Curarana, Gregorio Sánchez, Gregorio Santos, bueno, la señora Verónica, la señora Glave, ¿no? Y es como uno sabe claramente que ese discurso que viene de ahí está apuntando al cambio de la Constitución, al cambio de modelo económico. Lo dijo la que es, creo que es la señora del padre Arana, Rocío Silva Santisteban. Rocío Silva Santisteban. No sé si serán casos, no sé, pero esa señora vive con él, creo, tengo entendido, no quiero hablar mal de nada. Podríamos, para utilizar el término del lenguaje, el del siglo de oro para ese tipo de situaciones, es un manceba, podríamos decir. Bueno, como sea, viven juntos, creo. Como sea, esa señora ha dicho claramente, frontalmente, queremos cambiar el modelo económico y cuál es el problema. O sea, ¿por qué lo dicen como si fuera algo malo? Claro. Ojo, no estamos difamando nada, es lo que ellos están diciendo, quieren cambiar el modelo. Pero eso económico. yo creo que es explicable. Es explicable porque son personas... Franques, Pedro Franque, que es su economista, digamos, economista claro, de izquierdas, hace todo un largo análisis sobre la corrupción que está en el otro lado del río y no de su lado. por supuesto, no de Villarán, Como etcétera, ¿no? Claro, pero ¿qué ocurre? Es hasta cierto punto natural Sí, claro. que los izquierdistas izquierdiceen. Pero lo que sí es extraño y que sí se presta a entender el vicio nacional es como muchas personas se resisten a ver la realidad de este copamiento, de este riesgo para las instituciones. Sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque simplemente el fujimorismo al fujimorismo se le atribuyó de manera sensible una pátina hedionda, quizás justificada, quizás no, que hace que sea fuchi fuchi. Sí. Son los aj. Claro, Nosotros ese que en pescado cambio podrido de la tienda. que somos los pensantes, Claro. tenemos que por consigna y decreto sin pensar estar a favor de cualquier medida que tienda a sacarnos a estos tipos que nos arruinan el paisaje, como diría Abraham Valdelomar, ¿no? En el Palais Concert, que le dijo una vez a un mozo: sáqueme estos tipos que me arruinan el paisaje, ¿no? Entonces es así. Ya, pero a ver, entonces tú tienes ese tema, ¿no? Es obvia la tensión entre el fujimorismo y el otro lado. Si tuviéramos incluso que poner calificativos mutuos, ¿no? Tirados de uno para otro, ¿no? De acá para allá es derecha bruta achorada, fascismo, ultraderecha, conservadores. Claro. ¿Qué más se te ocurre? Aprofujimorista. Aprofujimorista o fujiaprista o fujimontesinista. Claro. Y todo eso. Hasta el perro ladra cuando escucha estas cosas. El perro es de derechas. Pero es Bueno. que, como dijimos, se razona así, ¿no? O sea, cuando siente los sensibles, reacciona. Ok, y de acá para el otro lado, que dicho se pasa, a mí también me resulta súper antipático, esos calificativos: caviar, rojimio, rojete, mermelero, guaripolero, porque en verdad también lo repite gente tan apasionada y tan torpe como la que está al frente. Es que en verdad es la misma cosa. Entonces, tú dices, ese es el gran problema del etiquetado, ¿no? exactamente. Pero ¿qué ocurre? Una etiqueta, puede existir una etiqueta porque existen los universales. O Yo sea, una vez pregunté en claro. Facebook, amigos que usan esta etiqueta, ¿qué cuernos es un mermelero? Claro. Ah, pero que le gusta la mermelada. ¿Qué es claro, la ¿qué es? mermelada? Por ejemplo, el problema es que si uno ve el término mermelero, yo creo que se refiere a la prensa independiente, pero que depende de las consultorías del Estado. Y que por lo tanto Ya está. es la
el brazo mediático falsamente independiente de la tecnocracia Sí. centroizquierdista que avasalla el Pero régimen. ¿por qué centroizquierdista? Podría, si el término es ese, Claro. podría ser también de derecha. O sea, Fujimori Es que tenía hay- sus mermeleros. Tenía sus mermeleros, claro, pero los mermeleros de ahora son esos. ¿Pero por qué son centroizquierdistas? Porque están generando, o sea, es una mermelada que corrompe incluso al que los mantiene, porque Sí. a la vez ellos van medrando Sí, obviamente. del Estado, pero también lo van colonizando ideológicamente. Claro. Y es por eso Sí, que el sí. modelo Sí. se ha ido izquierdizando Cada muy vez levemente más, cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, además son Es pensadores. una simbiosis, ¿no? Es una simbiosis, sí, claro. A diferencia, bueno, es que no sé si es la diferencia cuando tú veas la prensa. Bueno, en el tiempo del chino tú veías que les daban paquetes de plata. Evidentemente. Claro, y era grotesquísimo. Claro. Pero en cambio aquí hay como una especie de... Hay una de- poesía. De, poesía, ¿no? Entonces, y eso es lo que molesta, ¿no? Hay compañeros poetas Claro, la cuestión tomando es... en cuenta las últimas. Lo que cuando uno ve detrás de lo que dice Batters, detrás de lo que dice Aldo Mariátegui, existe una idea de que ustedes son como nosotros, Claro. buscan el poder para su visión del mundo, Sí, claro. cosa que podría ser legítima, pero tienen una pátina de cucufatería laica Pero es de manera, pues. que es bastante el- molestosa, ¿no? Sí, es que te molesta a ti, pero a ellos les encanta. O sea, lo que digo es, tú Claro. les pasas tú de un concierto de Mercedes Sosa, ¿no? Y yo descubrí que tengo un corazón caviar, como muchos peruanos que de jóvenes hemos escuchado la nueva trova. O sea, escuchas las canciones de Mercedes Sosa y te conmueve, ¿no? A mí, no hablo de ti, no, ni de cualquiera. Lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con una persona, pues, con la vida de Mercedes Sosa y con lo que las ideas de Mercedes Sosa, ¿no? No estoy defendiendo nada, te estoy diciendo que los gustos tienen que ver con una cosa con la otra. Bueno, habría que ver qué enfoque hay, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Evidentemente, la izquierda en el Perú no es una izquierda obrera, No, pues, no, es que el es punto una es- izquierda clase mediera. No, y Y clase por lo mediera, tanto, si es clase mediera, es liberal y romántica. y en ese romanticismo hay un intelectualismo. Hay una ¿no? formación. Por eso cuando tú los contradices, lo primero que tienes Es, te falta leer. y, Tienes eso que es, leer. y eso es algo grotesco, porque uno debe suponer siempre, al salvar la intención de las personas, Evidentemente. pero también hay un tema. Puede haber una persona que piense distinto a mí. Exacto. ¿Cuál es el problema del Perú? El problema es que la izquierda cree que las personas que no piensan como ellos simplemente no piensan. Sí, claro. No piensan, lo Pero- hacen. Pero y- lo mismo pasa, mi querido amigo, a ver. Bueno, pero es que la derecha, el problema No, es que es que ese es otro tema, claro. o sea, en el Perú no tenemos una Pero la derecha. derecha, claro, pero la derecha pensante, Sí, pero la derecha no se arroga, lo que hay de derecha no se arroga el monopolio del sentimiento, ¿no? En cambio, No, porque es más liberal, pues, es una derecha porque es más liberal y también porque es más básica. Sí. Pero ¿qué ocurre? También Ahora, hay- pero ¿sabes sí. qué pasa? Pero ¿por qué no hay derecha en el Perú? Porque hasta cierto punto no era necesaria. Porque tú tenías a una serie de corporaciones de la sociedad Sí. que cumplían la función de la derecha. O sea, ¿cuándo tiene que haber una derecha? Cuando tú ya no tienes las corporaciones y tienes que defenderte en el Parlamento y en la cátedra. Sí. Pero cuando todo está tranquilo, Sí, claro. todos y nadie son de derecha. Sí. En Sí. cambio, eso quiere decir que dentro de los próximos años, cuando la ofensiva se haga más fuerte, Va a haber una va a derecha. aparecer una derecha. Es que se comienza a organizar una derecha a decir, amigos, si no nos ponemos a pensar, Nos van a desaparecemos- revolcar. Y esa ha desaparece sido la- todo desaparece nuestro mundo conocido. Y esa ha sido la gran tragedia Sí, claro. del Fujimorismo, Claro. que no sabía qué hacer. Ese ha sido el problema. Y no sabía qué hacer porque nadie le decía qué hacer. Es que Y no había justamente- nadie que es le que ese es pudiera el decir problema qué del hacer. pragmatismo. O sea, Claro, pero- donde tú no tienes pensamiento, entonces, ¿con qué enfrentas las cosas? Con el hecho consumado. Ya yo lo hice, Exacto. ya cerré el Parlamento y ya Claro. se acabó. Se acabó la discusión. Lo mismo que hizo Fujimori. Claro. No, ya no hay discusión. ¿no? Yo miraba en las redes, por ejemplo, yo hice un artículo que se llama El ganador se lleva todo, ¿no? Donde en el último párrafo lo que pongo es que damos pena. O sea, yo no estoy de acuerdo con la disolución del Congreso, pero eso no me hace, sé, una persona malvada, con malas intenciones. Igual, tú estás de acuerdo con la disolución del Congreso, ok, pero eso tampoco te hace a ti un extremo malvado, protervo, desgraciado. O tampoco te hace la reserva moral del país, ¿no? Ah, exactamente, claro. O sea, que tú hayas sacado a delincuentes del Congreso no quiere decir que no hayan sido delincuentes que... Claro, que pero el han problema es que, sacado a los por delincuentes. ejemplo, pero el problema es que, si te fijas, ya hemos llegado o sea, no solo está el amiguismo, sino está estrechamente relacionado el amiguismo con la desconfianza por el pensamiento especulativo. Sí. Es decir, si tú piensas, y eso... En Fujimori había una confianza total en la praxis, ¿no? Claro. Honrar tecnología y trabajo. Las tres palabras Claro. son
Bueno, la primera no existió, pero La tecnología del trabajo intentaba hacerlo. Claro, no existió, pero nosotros vemos que no existió ahora. Claro. Porque ¿qué ocurre? Cuando él entró, No se veía. no se veía y la gente le daba muchos beneficios de la duda. También se veía, pero le daba ese beneficio de la duda. Porque, a ver, él entró mintiendo. Claro. No, mi política es la del no shock. Y lo primero que hizo era lo que había que hacer. Era imposible No hacerlo. no hacerlo. Claro. Pero ¿qué ocurre? Hay una gran desconfianza del pensamiento especulativo en la derecha, en lo que podríamos llamar derecha, por ejemplo, en los sectores eclesiásticos, en los sectores empresariales. Hay una gran Los desconfianza del empresariales pensamiento sobre todo. O sea, especulativo. yo he escuchado amigos míos gerentes decir, no, pues esos son los humanistas. Y para ellos, en el humanismo está Claro. el hombre que lea a Santo Tomás Y el hombre que lee a Mariátegui, y el hombre que lee a a las feministas, Sí, y el que está pintando esos son garabatos. humanistas. Humanistas son cualquiera que lee, Claro, lee algo pero que no sea está, economía. también está lo que el clásico cisma de las dos culturas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que eran los rayados y los cuadriculados, Claro. por los cuadernos, ¿no? Entonces, Claro, el que estudia letras es un rayado. Y el otro es un ingeniero. Y el otro es un ingeniero cuadriculado, pero al final el ingeniero te hace cosas que puedes medir y puedes tasar. Exactamente. Pero la izquierda también tiene eso, pero de manera más hipócrita. ¿Por qué? Porque la izquierda prefiere una formación intelectual y el liberalismo de progre, que no es izquierda, pero que mira hacia la izquierda. Sí, claro. Pienso en Vizcarra, pienso en Salvador del Solar, pienso en Julio Guzmán, En Rosa María Palacio. en Rosa María Que Palacio. Rosa María Palacio ahora le está reclamando a la izquierda que se sincere. Que se sincere. Y yo Pero decía- ellos no se sinceran. ¿Por qué? Porque incluso la formación que ellos tienen es una formación ultra pragmática. Sí, claro. Porque el marxismo de la izquierda y las versiones light de institucionalidad kantiana, etcétera, De ciudadanía. todas son primacía del acto por sobre la esencia, primacía del acto segundo por sobre el acto primero, es decir, primacía de la acción, de lo concreto. Y eso nos lleva a una frase que Ribagüero dijo cuando acabó el gobierno de Leguía: los hombres prácticos han envilecido al Perú. ¿No? Entonces yo creo que los hombres prácticos nos han envilecido, y lo que espero es que nos sigan envileciendo, porque hay un convencimiento nacional de que hay demasiada, que en el Perú lo que falta son cosas prácticas. No, además, sí, además que esa combinación, ¿no? Práctico, concreto, opuesto a teórico Claro. y abstracto. Exacto. ¿No? Que eso es Hegel puro y duro. Exacto. Entonces, vámonos a lo concreto, el horizonte de lo concreto, el horizonte de lo práctico. Amigo, pero Claro. si tú no piensas qué es lo que cuernos quieres, Claro, vas a simplemente a ir reduciendo cada vez más la humanidad de las personas. exacto. Entonces, yo sé mucho de lo que donde están probablemente viendo este programa, los pocos fieles que en el mundo quedan de té de tíos, te están diciendo tal vez, bueno, si son fieles no lo van a decir, pero si alguien... No, pero lo dicen también, porque ese es otro vicio nacional. Lo dicen porque son fieles, o sea, cuando te ven te dicen, ay, Ronco, he visto tu Sí, programa, ay, sí, César, he sí. visto tu programa, qué lindo. Pero Sí, está sí. de dicen, ¿qué hablan estos imbéciles? Así son, ese es otro vicio nacional. Hay gente que te besa las manos, pero que luego te enteras por terceras Pero, personas. yo soy Sí. un fiel seguidor de una frase de Benedicto Sí. XVI. Todo ser humano es una decepción y Sí. una esperanza. Pero el problema Ah, es que sí. hay más decepciones, en algunos lugares hay más seres humanos que otros, creo, así como decían el dicho de en todas partes se cuecen más habas, creo que aquí se cuecen más habas. Ya, Y escúchame. eso nos lleva a otro vicio nacional que veremos Sí, después. sí. Yo quería poner los actores, ¿no? Ya. Tú tienes idea. Claramente, el fujimorismo malo, fúchila, ¿no? Y la izquierda antiminera y todo Los eso. virtuosos y abstractos. Los virtuosos abstractos de Batrova. Hoy mi deber era alzarme a la... Ya, eso. Chévere su música. Y al Yo otro la lado detesto, pero bueno. tienes Cara al Sol. Claro. Pero no, ni eso siquiera no cara hay, al eso no sol. hay, eso no hay, Están, eso no hay. están los no sé quién y los no sé cuántos. Exacto. Sí. Así es. Con los patos y las patas. Su O conspiración con democrática. las torres, ¿no? O las torres. Porque las torres en verdad termina con un gran beneficio de la duda. No, y de hecho quizás Romero- a Fujimori. Romero, ¿cómo se era llama? Raúl Romero, era un Era un- fujimorista un convicto y cantante y fujimorista. estos hacen canción de protesta de Sí, fujimorista, porque de hacen fujimorista. Vargas Llosa, Claro, Alan devuelve, claro. varias cosas. Desde mi escritorio me vengaré de Sí. ese advenedizo japonés. Bueno, ya. Son los extremos, por decir así. Y en los extremos hay gente todavía más extremista, más pasional y más Claro, bruta, ¿no? claro. Pero si tú lo vas acercando, ¿no? Y dices, a ver, ¿quiénes están más cerca que puedan decir, ese tiene por lo menos más argumentos y este también? Y yo no los encuentro. O sea, no los encuentro. Es como si la academia se hubiera retirado, ¿no? Claro. Los argumentos académicos, tú das un argumento académico y todo el mundo te tira prejuicios de tus intereses. Y lo que es peor es que eso era un viejo mecanismo peruano, animalesco, como hemos visto, pero que se ha conectado con el freudismo Sí, y con claro. el marxismo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tú dices eso Porque, porque eres un rico.
Sí, claro. O lo que pasa es que tú dices eso porque estás reprimido y quién sabe qué no tendrás. Como cierta persona, de cierto personaje vestido de blanco que dijo alguna vez, a las personas que son rígidas es porque esconden algo. Y ese es ¿quién será, no? Pero esa persona lo dijo porque esa persona se ha formado pues en el peor de los freudismos, en la capital del freudismo del mundo, que es cierta ciudad. Más capital que París. Mezcla de París con Mogadiscio, podríamos decir, sí, o con Addis Abeba, que queda muy al sur de nosotros, ¿no? Entonces, eso envilece el debate, ¿no? Porque claro, uno tiene que escuchar las razones, sí, uno tiene que desapasionarse. Sí, entonces, ya, y después, ¿qué otros actores tienes a este lado? A ver, si nosotros dijéramos, en el Perú el empresariado, ¿de qué lado está? Si es que pudiéramos decir, ¿dónde hay más empresarios? En lo que llamaríamos derecha. Claro. Pero, por otro lado, ese empresariado es un empresariado que literalmente se excluye a los demás y se autoexcluye, hace claro, sus guetos de peluquería. Pero, ¿qué ocurre? Hay eso, existe un empresariado tradicional que podríamos decir, pero también podríamos decir lo siguiente. En un sentido amplio, la política en el Perú es hecha por empresarios. Todos son empresarios. Sí. Porque la política es una empresa, es una pequeña y micro o mediana empresa. Mira qué pasó con Acuña, Graña, don César Acuña es un gran empresario. Si tú entrevistaras a Pepe Graña, te encontrarías a un hombre, José Graña, ¿no? Te encontrarías a un hombre que tocó la campanita en la Bolsa de Valores de Nueva York porque llegó a cotizar allí. Claro. Y a José Graña, pues, ponlo a escuchar Nueva Trova. O sea, él... No sabemos. No, pero es que no, o sea, conozco más o menos el ambiente y en verdad que estás muy, muy lejos de pensar en términos... ¿Pero y qué escuchar a Bach? ¿O los no sé quién o nada? ¿O es un ser deshumanizado, un Felsen, Burjasín, maligno? ¿No? Porque lo que yo he visto mucho... Lo que escucho, lo que haga, no le interesa. Claro, y lo que he visto es que muchos empresarios, yo lo que he visto es muchos empresarios, es que también hay eso. Hay muchos empresarios que tienen una cultura romántica, que te pueden escuchar trova, que pueden ir a Mercedes Sosa. No, pero esos son los abogados pitutos. No, pero y son empresarios, pero tienen una mente dividida. O sea, su cultura no es su política, por así decirlo, ni su religión tampoco, ¿no? Claro. Entonces, porque eso es parte de otro vicio que Víctor Andrés Belaúnde señala en las meditaciones peruanas, que es el anatopismo, es decir, la idea de que hay que asimilar todo lo que sea moderno y extranjero por el solo hecho de que sea moderno y extranjero. Claro, y es gente que no te puede escuchar hay gente que no sé si tú escuchas a Jaime Guardia, a Raúl García Zárate. Sí he escuchado. Sí, pero te gusta más el folclore argentino. Sí, claro, sí, claro. Entonces, yo escucho el folclore, por ejemplo, y a mí Cafrune me encanta. A mí no me gusta, o sea, a mí me gusta algo del folclore argentino. ¿No? Me gustan los chalchaleros, etcétera, pero me gustan más los dávalos. Y no es por una pose de arequipeño que quieran para mí tampoco es pose, los dávalos. Si no, los dávalos es algo que yo he escuchado desde la interpretación, la interpretación de los dávalos sobre el vals de... ¿Gitana? No, el vals famosísimo. ¿El regreso? Es la mejor versión que hay. Seguramente, porque lo dicen muy conmovedor, pero también tienen los famosos, el dúo perfecto, yo creo que es la combinación perfecta, son los huaynos, llamados pampeñas, y valses de Bayón Farfán entonados por los dávalos, por ejemplo el río de Arequipa, etcétera. Pero fuera de eso, yo creo que una cosa que me sorprendió bastante cuando fui a Argentina fue descubrir que los jóvenes católicos argentinos de las líneas de derecha católica cultivan, mejor dicho, y practican el folclore. Y en sus reuniones, en sus peñas, tocan folclore. Y es casi una manifestación de catolicidad y de nacionalismo tocar el folclore. Mientras que nuestros jóvenes católicos de derecha, cuando todavía había, cuando todavía existían el MBC, el Opus Dei, la Iglesia Santa, que de manera culposa, estudiaban Soda Stereo y Sui Generis y Barrabás quizás, pero estudiaban, yo lo que he visto es Soda Stereo. Y cuando yo le dije a una chica argentina nacionalista católica, le dije, pero ustedes son de Soda Stereo, me dijo, ¡ah! ¡Qué inmundicia Soda Stereo! Porque ella tocaba piano y ella era o el folclore, claro, que era para relajarse, o la música clásica. En cambio nosotros no teníamos. Y otra cosa que me sorprendió fue encontrar en los ámbitos nacionalistas católicos argentinos militares, jóvenes militares que estaban como los jóvenes ingenieros, jóvenes. Sí. En cambio, en el ámbito católico de derecha, clase media tradicional y para arriba, el militar siempre es visto como una especie de personaje subalterno que está ahí, que no necesita ser apostolado, porque no se le necesita ser apostolado porque ya está ahí, ¿no? O sea, claro. Pero, o sea, somos una sociedad fragmentada en ese sentido, ¿no? Ahora,
Más allá de la descripción de personajes de este tipo de fauna de la cual estamos todos, porque cada uno pertenece más o menos a un sector de todo este movimiento, los vicios peruanos, ¿no? El chino bueno, chino, le decimos chino a cualquier oriental, ¿no? Hay un estudioso de origen japonés de la católica que se ha hecho famoso, algo con moto, Yamamoto creo que es, Jorge Yamamoto, que hizo un estudio y decía que los vicios peruanos más recurrentes, más comunes son la envidia, el egoísmo y el chisme, ¿no? Yeah. Pero además con esos estudios Claro. de baremo, digamos, Claro. de encuesta. ¿Y por qué ocurre eso? Yo creo que es cierto. Yo creo que todo eso, si le sumamos la hipocresía, es la imagen perfecta. Porque ¿qué ocurre? Cuando uno ve la historia de las ciudades del Perú y su geografía, uno ve que son ciudades pequeñas en medio del desierto. Entonces son en valles estrechos, en valles muy estrechos. Entonces hay una cosa con la que nace todo peruano, aunque le parezca mentira, todo hijo de los valles de los Andes occidentales, que es la sensación de que los recursos son escasos. No solo los recursos económicos, sino los recursos simbólicos. Entonces, los dueños de la pelota son unos cuantos y sus amigos son otros cuantos. Entonces, el que tiene la bodega en la plaza. Sí, y el que está ahí, la hizo. Y el que no está ahí, Está abajo, hay que subirlo. se fregó, ¿no? Y el que no está ahí se fregó. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un valle estrecho, donde hay una ciudad aislada y hay escasos recursos, tú tienes a gente que se disputa esos recursos escasos, pero que a la vez tiene que convivir con los rivales. Sí, claro. Entonces, por eso tienes que, si es que no estás en la oligarquía tradicional, que sí puede permitirse tener ciertas virtudes, ¿no? Y ciertos sectores estables, ¿no? Todos los demás, especialmente los hijos segundones, los hijos tercerones y todos esos, tienen que tratar de disputarse los recursos simbólicos con gente que está a 1 metro cuadrado de ellos. Claro. Y con la que no pueden pelearse de manera abierta. Entonces, y eso genera una serie eso es una explicación como geográfica, de dinámicas. Pero también podrías hacer una explicación étnica. Bueno, también. O sea, es decir, nosotros somos españoles de origen y somos indios de origen y tenemos un componente negro y oriental, por decir 4 etnias principales, ¿no? Entonces, de los españoles tenemos el catolicismo, el idioma. No solo, porque también hay muchas grandes cosas, por ejemplo, todo lo que hemos hablado sus vicios, de la desconfianza del pensamiento, de las instituciones, el amiguismo y la desconfianza de lo especulativo es algo que yo veo en toda Latinoamérica. Sí. En toda Latinoamérica se desconfía de la especulación, con la excepción de Argentina. Pero lo curioso es que en Argentina la sobreespeculación es ya un extremo totalmente distinto, ¿no? O sea, ya casi es una pose. Pero lo que voy es a lo siguiente. González Prada decía, los peruanos somos nietos de Huayna Cápac, descendientes de Huayna Cápac y descendientes de Felipe II. Llevamos en nosotros, algo así, no estoy citando de memoria, llevamos en nosotros la sangre de Huayna Cápac y de Felipe II y nuestra espina, por lo tanto, tiende a doblarse. O sea, somos genuflectos. O sea, somos agachados, por así decirlo. Mira tú. Yo no sé si sea así, pero lo cierto es que cuando uno conversa con gente de afuera, la sorpresa que existe es la siguiente. La gente cree que somos muy dulces. Es que eso es lo que te dicen la gente fuera. La gente de afuera. Es más, el español que viene acá te dice la gente son bien buena gente. Son bien buena gente, sí, claro. Las primeras Pero lo curioso, ¿a ti no te pasa que eres muy dulce como el de fuera? O sea, y eres un desgraciado con tu hermano. Yo me acuerdo que eso decía ya Garcilaso. Cusco, madrastra de tus hijos, madre de extraños. Entonces le decía eso al Cusco. Pero ¿qué ocurre? Eso también tiene que ver con la escasez de recursos, pues. Porque al tipo con el que convives al lado, ya lo conoces. En cambio, el que viene de afuera puede hacer que traiga nuevos recursos, ¿no? Pero también, eso yo creo que más se daba en Lima. Porque en Arequipa, por ejemplo, el valle que permitía cierta holgura y además generó una cerrazón, una cierta xenofobia. Por ejemplo, cuenta Flora Tristán que hasta muy entrado el siglo XIX se les llamaba a los ingleses perros en Arequipa. Siempre se les llamaba perros. Así. Y por eso Flora te da cuenta que había una señora arequipeño que le decía, mi hija se casó con un perro. O sea, el perro inglés. Pero ¿qué ocurre? Una generación después, ya a fines del 19,
o 2 generaciones después, a fines del 19, Arequipa, la élite arequipeña estaba completamente anglicizada. Claro, aperrada. Y de ahí salió aperrada, y de ahí salió su clásico calvinismo y su antigua tacañería. Pero bien, dime. Volvamos un poco ahí. Tenemos un comentario A ver, de nuestro tío Gonzalo Banda Lazarte. Gonzalo Banda. Dice, pero todo el sector empresarial de derecha, desde Confiep, Altaus, a USADA, estaban opuestos a la disolución y apoyaron a Olaechea. Sí. Que Sí. es uno de ellos, además. Sí, Claro. sí, bueno, sí, 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 de eso no hemos... Todos esos toman Tacama, ¿eh? No hemos No dicho tiene lo error. contrario, ¿no? Claro. Sí. O sea que va el Es comentario, cierto. pero bueno. Sí, porque además es completamente lógico. Pero, por ejemplo, ¿ya? Tú lo ves a Olaechea sin hacer ningún juicio como persona. No lo conozco, no sé. Sé que es un empresario, ¿no? Que además creo que tiene Tacama, vinos, no sé. Pero tú lo ves, y ese es el típico señor que yo de chico he visto en el club, ¿no? Y es un señor que pasa y ni te mira porque tú eres una mosca que está por ahí. O sea, ese es el estilo del empresario antiguo. Lo que los nuevos empresarios llaman los empresarios. O sea, Los empresarios, como que el los MRTA dueños del Perú. El MRTA también le llamaba empresarios. Claro. Pero ¿qué ocurre? Sí, pues. ¿Qué ocurre? El asunto es que, a pesar de todo, esa lógica de la ciudad estrecha tenía unas jerarquías, ¿no? Entonces, y se esperaba que las personas que ocupasen esos puestos jerárquicos ejerciesen un cierto magisterio sobre los demás, considerando que al ser personas de renta, pudiesen cultivar los socios espirituales y Que culturales. eso ha pasado siempre, ¿no? O sea, Sí, eso pasaba siempre. Pero ¿qué ocurre? Hay una gran fractura, que es la reforma agraria. Y yo lo noto. Cuando yo veo... ¿Viste la película? Sí he visto la película. Está Propagandística. muy bien hecha la película. Es interesante, pero está llena de errores históricos y de interpretaciones tendenciosas muy peligrosas. Así. Pero ¿qué ocurre? Y cuando yo tengo la experiencia de amigos y amigas que descienden de personas terratenientes y que han logrado conservar algo de tierra, uno nota cierta placidez en el dolce farniente, cierto compromiso o sea, cierta idea de ver a los peones también, o sea, Sí, claro. de ver a las personas y tener cierta relación paternal hacia ellas, incluso con chicas que descienden de familias hacendadas. Acá que una amiga que es hija de hacendados, que es la madrina de la señora que limpiaba en su oficina. Claro. Y ella tenía un mando, ahora en la ciudad, evidentemente, tiene un puesto como es joven, tenía un puesto de mando medio en una empresa, etcétera. Pero ella siempre dando, siempre colaborando y de una manera natural y espontánea. Claro, claro. En cambio, cuando viene la reforma agraria y destruye a esta élite y la dispersa, que Pero además la inyecta de culpa a todo el sector. todo ese sector. Y la burguesía de comerciantes descendientes del barco empieza a proliferar, y por eso era una cosa paradójica, ¿no? Que al fondo hay sitio, la familia de élite se apellidaba Maldini. Sí, italiano. Y en Buenos Aires, una familia de élite jamás se apellidaría Maldini. Así es. Si te apellidas Rodríguez Canales o Sánchez Martínez, eres visto en Argentina como una persona que potencialmente puede tener más campanillas. Sí, claro. ¿No? Claro. Porque es más valorado especialmente español. si te apellidas vasco, Más si antiguo. apellidas Vizcarra, o Laechea, Salaberry, Chávarri, Cuscoa. o Lecaros, como los jefes de todos los poderes del Estado que son vascos, descendientes. Claro. Porque, a ver, el Congreso, o Laechea, la presidencia por Vizcarra, el Poder Judicial por Lecaros, el Del fiscal de la Solar. Nación que fue del Solar debe ser castellano, Chávarri. O sea, teníamos los 4 poderes en manos de vascos. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En cambio, en el Perú, esa idea del burgués que trae la modernidad, Que viene de fuera. del pituco que habla como norteamericano, Sí, claro. representada en el colegio Roosevelt, es decir, es como si le pongan a un colegio el ídolo de la clase media baja norteamericana, de un personaje semisocialista, como fue Roosevelt, y es el colegio más caro de Lima. Sí, claro. O sea, uno ya ve que es en verdad... es una prolongación que en verdad escolar de la embajada norteamericana. Exacto, de la embajada norteamericana, que es vista como... O sea, no es que miren, no es que su referente sea Austro-Hungría, de estos No, no, no. pitucos, ¿no? De estos, que no son pero pitucos de estos la, altos la burgueses. cultura del Roosevelt es Claro. como El self-made man, el pensamiento positivo. IPNA, o sea, claro, el IPNA, ¿no? Entonces, ni siquiera son británicos como eran los antiguos oligarcas peruanos, que eran británicos. No son britanizantes tampoco. Ni ¿no? tampoco afrancesados, como eran Exacto. otro tipo de... Así es. Si no son norteamericanos. Entonces es una Gringo. burguesía pura. Entonces, y esta burguesía pura no ha sabido, de alguna manera, generar un vínculo, ¿no? Cuando uno ve... ¿Qué sería lo vinculante en el Perú? O sea, lo que deberíamos cultivar
para unirnos. Yo creo que la cristiandad. Eso es obvio. Sí. ¿Pregunta? No, hago barra. Yo Hago pensaba. Y la cristiandad, no digo el cristianismo solo, ¿ah? La cristiandad es decir, el orden social y político Claro, que cristiano. está simbolizado. Porque el Perú, ¿qué es? El Perú es el país clásico de América. El Perú es la cristiandad andina o su vestigio. Sí, sí. El Perú comparte el mismo papel histórico que compartió Roma en Europa. Es decir, un imperio de gentiles que alcanza el máximo grado de civilización, luego es Con el evangelizado cristianismo, claro. para convertirse en un vehículo de la civilización cristiana. Sí. Algo Ahora, parecido en México, algo sí. parecido hubiera sido en Japón. Y si los hubiera sido vestigios evangelizado. simbólicos más fuertes que quedan son la Virgen de Guadalupe en México, Y el Señor de los Milagros. los milagros acá, Porque nosotros Y ya- somos un país crucífero. y ya todas las 200.000 advocaciones marianas, Luján en Argentina, Chapi en el Perú, de la en el Puerto, Perú, la Cusco. Virgen de la Merced en Chile, Sí, pero- Aparecida en Brasil. Pero lo que ocurre nosotros es interesante. Porque no hay lugar del Perú que tenga más de 1000 habitantes y muchos que tienen menos de 1000 habitantes que no tenga una procesión del Señor de los Milagros. Sí, pues. No, Iquitos. Y tiene fuera del procesión. Perú, Y fuera del Perú En los Nueva peruanos York, reconocen el Señor en de los Roma, Milagros. Exacto. en Madrid. Y que es una devoción virreinal limeña, Sí, claro, que ha sí, llegado claro. hasta los lugares más recónditos de la sierra y selva peruanas Sí. durante el siglo XX. Sí, eso es una cosa bien extraña. Porque el Señor de los Milagros triunfa por sobre las otras devociones Sí. limeñas en el siglo XX, Sí. No, pero sobre todo las otras devociones en todo el Perú. en todo el Perú. O sea, tú te vas a Ayacucho, yo me he ido a toda la Semana Santa completita, Mm. y son unas devociones, son hermosísimas, Claro. Aquí- pero ninguna se convirtió en esto. En el Señor de los Milagros. Porque ¿qué ocurre? El Señor de los Milagros no es simplemente porque ¿qué ocurre? Las Semanas Santas en el Perú tienen mucho de cultura Sí. y mucho de tradición y hasta cosas políticas. Por ejemplo, el lunes santo nosotros tenemos la procesión de los militares, que es Sí, el Cristo de la Caridad, en Ayacucho donde es el sale el Poder Judicial, ejército. creo. Entonces, el miércoles el Señor de la Sentencia del Poder Judicial. No, perdón, tienes razón. Y el Igual, viernes, escuchen, justo y el lo- viernes el Santo Sepulcro, que es la procesión de la población, de la población urbana, de los liderazgos urbanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo de religión política, de religión civil en la Semana Santa, pero en el Señor de los Milagros no. En el Señor de los Milagros hay Penitencia. devoción y penitencia, Sí, es lo que hace eso. ¿no? Entonces, y eso está en todas partes y eso ha crecido en el siglo XX. Eso- Ahora, sí, más allá de hacer una propuesta, ¿no? Lo que hemos intentado hacer, queridos amigos, es una especie de descripción un tanto desordenada Claro. de vicios y virtudes peruanas. Pero da para de más, ¿no? posibilidades, da para Da para muchísimo, ¿no? muchísimo. Porque de hecho, Porque como ¿qué decía- ocurre? Estamos llenos de corrupción, burocracia, envidia, hipocresía, envidia, que es una cosa, y resentimientos terribles, terribles, cosas inimaginables, de chisme, de calumnia. En el Perú la verdad está muy trivializada. No somos un país de asesinos, Sí. como alguien podría decir que es México o Argentina, ¿no? Colombia. O Colombia. Pero somos un país de mentirosos y de ladrones. Sí. O sea, no quiero decir que yo no soy mentiroso ni ladrón, ni el ronco creo que tampoco lo sea. Pero lo cierto es que a veces el robo se trivializa mucho. Sí. En el Perú se dice, ay, pero se ha sacado una... O sea, si uno deja, por ejemplo, una cosa inútil, una escultura de arte moderno, por ejemplo, que a nadie le va a servir de nada, se la roban. Sí. Se roban hasta las tapas las tapas de los del desagües. desagüe. Se roban y eso está trivializado. Sí. En ciertos sectores populares se ve como incluso una reivindicación robar Sí. algo. La cosa y otra- pública nos es ajena. y otra cosa, O sea, la es- mentira. La mentira se ha trivializado mucho. Sí. Uno puede decir, eso decía en un texto, decía Héctor Velarde, creo que decía eso, en un texto muy El interesante, el arquitecto Héctor Velarde y escritor costumbrista tenía un texto que se llamaba El concho telúrico de acometividad, y que era la descripción de todos los vicios nacionales en uno. Y ahí él ponía un ejemplo. El doctor Tiepo, que era en verdad el doctor Chiapo, ha escrito un libro muy famoso, muy importante. Pero si yo lo conozco, seguro otro se lo ha escrito. Entonces, es la clásica de... Hablando de Leopoldo Quiapo, Sí, hablando, o sea, diciendo, cambiándole el nombre, pero diciendo de algún envidioso de Quiapo, que cuando Quiapo. Quiapo decía, ha escrito un Quiapo libro... era un dantólogo Era un dantólogo extraordinario. extraordinario. Pero cuando le escribió un libro muy importante sobre... Era una reproducción de una anécdota real, Sí, de claro. cuando Quiapo escribió un libro de discípulo Honorio Delgado, de Honorio Delgado. que también es otro grande, Otro grande. y también otro estudioso del alma peruana. Sí, Entonces, claro. ¿qué ocurre? Cuando alguien hace algo bueno, dicen, ay, si yo lo conozco. Sí, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo conozco, seguro se lo ha robado. No es este el hijo del carpintero. No es este el hijo del carpintero, entonces hay algo de espíritu Galileo ahí, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Y luego, pero lo más gracioso de todo y lo que diferencia quizás a los peruanos de la sierra de los de la costa, es que
hay distintas maneras de ser hipócrita. Ay, ¿no? Sí, Entonces, claro. entonces, ¿qué ocurre? Porque, bueno, fuera uno tiene el derecho a no gustar, ¿no? O sea, uno no es monedita de oro para caerle bien. Pero la cuestión es, ¿por qué te sienten obligados a aparentar A algo mentir. que no son? Claro, a mentir. Y eso es otra cosa. La mentira se ha trivializado. Porque uno puede decir, yo detesto a Quiapo. Claro. Tiene toda la libertad de decir, yo detesto a Quiapo. Pero ¿por qué insinuar algo que no consta? Claro. ¿Y por qué luego cuando uno está frente a Quiapo decir, ¡ay, doctor! No, por qué ejemplo, esa es lindo"? otra cosa, ¿no? Que también en estas épocas, como tú decías, en esta quincena, ha brotado como pus por todos lados la argumentación ad hominem. Exacto. ¿no? Lo que pasa es que tú tienes miedo de tal cosa y tal Yo me otra, acuerdo o sea, yo me acuerdo que cuando que fui a comprar un pay de limón con un amigo, ¿ya? porque había una fiesta después y teníamos que traer algo, y empezábamos a hablar de todo lo desastroso que había sido este golpe de Estado, según nosotros. Y el señor que vendía, que era un señor burgués arequipeño, que tenía su tienda de casa ahí por Humacoyo, nos interrumpió y nos empezó a hablar. Y al final, cuando le dimos todos los argumentos, yo dijo, yo sé lo que pasa, me dijo, ustedes son fujimoristas. Ya está, se acabó. Ese era Y todo. ahí nos... Entonces, Bien. hay que reivindicar, yo creo que como mensaje, hay que reivindicar la importancia del conocimiento especulativo y de la defensa de la verdad. Yo creo Ahora, que esos son los dos remedios que nos pueden salvar. Totalmente de acuerdo. Y yo Respetar creo- la verdad, venerar la verdad, no Sí. soltar mentiras, aunque tengamos ganas de bajarnos a alguien, ¿no? Sí, Doc, y además, ¿sabes qué? Sí. Eso, que con todo lo que hemos dicho, eso también está en nosotros. O sea, Sí. no es algo lejano. Ayer vi Hombres de Angamos, ¿no? Ya. La figura de Grau, la figura de Bolognesi son peruanísimas también en eso. O sea, Claro. es decir, la posibilidad de ser, por los valores que están dentro, Por nuestro, supuesto. gente Por gente supuesto, de y más verdad. que otros, yo creo. ¿Sabes Es por qué? impotente, Más que otros, sí. ¿por qué? Porque nosotros hemos sido el pueblo clásico de América. Sí, claro. Nosotros hemos sentido siempre, aunque nos hayamos olvidado de eso ahora, Sí, sí. que hemos sido el pueblo primogénito de América. Y eso explica nuestra historia, cosas inexplicables de nuestra historia, como haber entrado a la guerra con Chile para defender a Bolivia, o haber ayudado a Argentina contra el Imperio Británico. O haber rescatado a los Siempre la idea de, náufragos claro, siempre la de idea de, independencia del- claro, la hipocresía es el homenaje del vicio a la virtud. Sí. De todos los vicios es el que más se parece a la virtud. Dejémonos de hipocresías y homenajemos directamente a la virtud siendo virtuosos. Y eso se puede, somos el país de... Sí. En nuestro país hay una tradición de abnegación Sí. Mira, callada, no Sí. estruendosa, no llena de ibris, exactamente. no germánica, podríamos Tú decir. escuchas A Daniel Alcides Carrión, Sí. Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de gentes abnegadísimas que no hay en América. sí, que se han inmolado Inmolado por los demás. por los demás, ¿no? claro. De que se inyecta la enfermedad, pues a ver, o sea, para ayudar a los otros, ¿no? Claro. Esa gente también somos, eso es importante Claro. también decirlo, ¿no? Y recuperar esas raíces, ¿no? Sí. Bien, queridos amigos, eso ha sido Té de Tíos, un poco de todo y una reflexión como más de fondo, ¿no? Sobre lo que estamos viendo hoy. Nada nuevo bajo el sol en realidad, creo yo. O sea, estos 15 días parece un déjà vu, pero también expresa lo que siempre hemos sido. O sea, gente que polariza, gente que a veces recurre a cosas muy bajas, pero gente que justamente como contraposición tiene la otra posibilidad. Tiene mucha grandeza y mucha empatía Sí, también. exactamente. Bien, eso ha sido Té de Tíos, nos vemos en la próxima. Esperemos que el lunes. Las opiniones aquí emitidas han sido de quienes las han emitido. De nadie se esma.